Fue aquí, en el centro de Roma, donde el famoso artista creó algunas de sus más conocidas obras maestras. El juicio final es el fresco que decora el techo de la Capilla Sixtina. El hogar y el taller de Miguel Ángel desaparecieron hace mucho tiempo, pero el vecindario sigue lleno de iglesias. El historiador de arte Antonio Forcellino conoce bien esas iglesias. Como experto en restauración, ha trabajado en muchas de ellas. Pero sus trabajos en San Pedro ad Víncula obtuvieron unos resultados inesperados. Forcellino es un distinguido y bien conocido investigador de las técnicas de Miguel Ángel. En 1999 fue contratado para restaurar una de las más famosas obras del artista, el Moisés. Miguel Ángel esculpió el Moisés en 1513. Tenía 37 años y ya había creado dos obras maestras. La Piedad para la Basílica de San Pedro y el David para la ciudad de Florencia. Era una estrella ascendente en camino de convertirse en el artista favorito de la Iglesia Católica. Su Moisés fue considerado una pieza de museo en Italia, antes incluso de salir del taller. Cuando Forcellino se puso a trabajar en la estatua, pudo comprobar de cerca el genio artístico de Miguel Ángel. Las venas finamente talladas en los fuertes brazos de Moisés. Su poblada barba. Su cara de gesto adusto y carismático, y sus cuernos que significaban rayos de luz divina. Es extraordinario. Parece carne de verdad. La escultura era excepcional, pero durante los meses de la restauración, Forcellino y sus colegas empezaron a darse cuenta de algunas grandes imperfecciones de la obra maestra. La pierna izquierda aparecía en un ángulo extraño y era mucho más pequeña que la derecha. Hay una diferencia de casi 10 centímetros entre un diámetro y otro. Además, Forcellino se dio cuenta de que por el lado izquierdo el cuello estaba extrañamente distorsionado, aunque el derecho parecía estar bien, y la barba era sorprendentemente asimétrica. A la izquierda, Miguel Ángel había tallado una malla muy compleja de mechones a los que era muy difícil llegar para limpiarlos con los palitos de algodón. Y en el lado derecho la barba era completamente plana. Mientras Forcellino trabajaba en la estatua, empezó a sospechar que Miguel Ángel la había alterado radicalmente antes de acabarla. Además, no era la única escultura con incongruencias. El Moisés es la pieza central de un monumento funerario, la tumba de Julio II, uno de los grandes papas del Renacimiento. Como mecenas de las artes, Julio II sabía que las pinturas, esculturas y la arquitectura llevaban el mensaje de la Iglesia al pueblo. Fue él quien en 1506 puso la primera piedra de la Basílica de San Pedro. Pero se le recuerda mejor por sus éxitos en el campo de batalla y su brusco temperamento. Era más un enérgico guerrero que un padre santo. Sin embargo, así es como lo plasmó Miguel Ángel yaciendo en un pequeño nicho, pequeño y sumiso. Me sorprendió enseguida ver cómo había plasmado Miguel Ángel al Papa. Tradicionalmente al Papa se le mostraba tendido, muerto pero santo, o como un general triunfante. Este Papa parecía algo diferente, frágil, sometido.
Antes nadie había prestado mucha atención al Papa, ya que la estatua no fue tomada en mucha consideración por ser el trabajo de un escultor de segunda fila al que Miguel Ángel había subcontratado para acabar las esculturas de la parte superior de la tumba. Pero al examinarla de cerca, Forcellino comprobó que el Papa era una obra inequívoca de Miguel Ángel. En la estatua del Papa no encontramos las facciones duras como de maniquí de otras estatuas, sino una expresión humana muy natural. Las manos son muy típicas de Miguel Ángel, con sus nudillos y fuertes uñas. Otros expertos están de acuerdo, y ahora se acepta generalmente que el Julio II es obra de Miguel Ángel. Pero todavía nos queda por averiguar por qué Miguel Ángel quiso representar al Papa de esa manera tan poco usual. Miguel Ángel conoció al Papa Julio II en 1505. El Papa quedó muy impresionado por el talento del joven y valoró su espíritu independiente. Los dos acabaron por admirarse el uno al otro. La tumba de Julio II sería el primer encargo del Papa, el comienzo de una relación con la Santa Sede que marcaría el resto de su vida. Pero su mutuo afecto hace que la plasmación de Miguel Ángel del Papa sea aún más extraña. Y las otras estatuas nos dejan igualmente perplejos. Miguel Ángel llamó a esas estatuas la vida activa y la vida contemplativa. Las figuras que se habían venido usando en la Iglesia Católica desde tiempos medievales simbolizaban normalmente los dos caminos hacia la salvación: la fe, o sea, la vida contemplativa, y la caridad, las buenas obras, o sea, la vida activa. Los libros de historia del arte que consultó Forcellino decían que la vida activa mantenía un ramo de flores en su mano izquierda y un espejo en la derecha. Pero de cerca, Forcellino comprobó que esos objetos no eran los que se habían descrito. El ramo parecía más bien una corona de hojas de laurel y el espejo era una especie de antorcha. Nos dimos cuenta de que era imposible que fuera un espejo. Parecía más bien una antorcha o una lámpara pequeña. Forcellino se sorprendió de que ningún otro historiador del arte se hubiera dado cuenta de estas incongruencias. Investigó otras descripciones de la tumba, pero finalmente comprendió que tenía que ir directamente a la fuente de la información. Recurrió a la biografía oficial de Miguel Ángel, que había sido dictada personalmente por el artista a un joven escribano, Ascanio Condivi, cerca ya del final de su vida, en 1551. Miguel Ángel prestaba mucha atención a los símbolos de sus obras. Estudiaba con mucho cuidado cualquier pequeño detalle iconográfico y lo trabajaba muy cuidadosamente. En las páginas dedicadas a la tumba del Papa, Forcellino realizó un descubrimiento sorprendente. El mismo Miguel Ángel fue el culpable de las equívocas descripciones. Su biografía menciona la vía activa, y fue Miguel Ángel el que dictó la descripción de una figura femenina que se mira en un espejo. Pero está claro que lo que mantiene no es un espejo, sino otro objeto. Yo creo que es una antorcha o una lámpara de aceite. Parece una discrepancia menor, pero durante la vida de Miguel Ángel tuvo una gran importancia. Como nadie más que el clero podía leer la Biblia, la mayoría de los fieles estaba muy influenciada por la imaginería religiosa. ¿Qué motivo pudo haber tenido Miguel Ángel para describir incorrectamente la estatua?
Para encontrar la respuesta, Forcellino indagó entre los escritos históricos e inició una búsqueda obsesiva del significado auténtico de la obra de Miguel Ángel. Dejando aparte relatos de segunda mano de la vida de Miguel Ángel e incluso su autobiografía, Forcellino rebuscó en los contratos firmados por Miguel Ángel y el Papa Julio II. De acuerdo con el primer documento datado en 1505, la tumba debía ser un grandioso tributo al reinado imperial del Papa Julio II, un inmenso monumento compuesto de 3 alturas con no menos de 40 figuras bíblicas y míticas. A Miguel Ángel se le pagaría generosamente, pero pasaría mucho tiempo antes de que terminara el proyecto. Y casi desde el primer día Julio le estuvo distrayendo con otros proyectos. En 1508 le pidió a Miguel Ángel que decorara el techo de la Capilla Sixtina. Una obra inmensa en la que tendría que trabajar durante todo el día, a lo largo de 5 años. Pero que le acarrearía el reconocimiento universal de ser el mejor pintor vivo del mundo. La tumba del Papa era todavía un proyecto sobre el papel cuando Julio II murió en 1513. Durante los años siguientes, Miguel Ángel fue constantemente presionado por los siguientes papas para que olvidara sus obligaciones con Julio II y trabajara para ellos. Sin embargo, los herederos de Julio II acusaron a Miguel Ángel de incumplimiento al aceptar un dinero sin haber completado la tumba. Pasarían 40 años antes de que el artista acabara el proyecto. Además, su aspecto final solo era una sombra de la grandeza del diseño original. Pasó a la historia como un pastiche sin un significado particular, montado por un envejecido Miguel Ángel, solo para acabar la disputa que mantenía desde hacía 40 años con la familia del Papa. Sin embargo, algo le decía a Forcellino que había algo más. Y volvió a leer la biografía de Miguel Ángel para conocer las negociaciones que condujeron a la terminación de la tumba. Forcellino descubrió que Miguel Ángel hacía hincapié en la participación de un oscuro cardenal, Ercole Gonzaga, en el diseño final del monumento en 1542. La biografía escrita por Condivi menciona de pasada a una persona que nunca había sido relacionada con Miguel Ángel antes, el cardenal Ercole Gonzaga. Condivi afirma que Gonzaga vio el Moisés en el taller de Miguel Ángel y dijo que solo la escultura sería un homenaje suficiente para Julio II. Miguel Ángel esculpió en 1513 el Moisés para la tumba del Papa. Pero cuando se simplificó el proyecto, la escultura fue descartada por ser demasiado grande. Volvió a aparecer en los planos en 1542 gracias a una sugerencia de Gonzaga. Gonzaga fue una figura política y religiosa muy relevante de mediados del siglo XVI. Era también pariente cercano del Papa Julio II. Durante años el cardenal fue mediador en las tensas negociaciones con Miguel Ángel. Provenía de una familia rica que gobernaba la ciudad-estado de Mantua, una de las más refinadas y progresistas de Italia. Sus documentos se conservan en los archivos de la ciudad. Gonzaga se escribía con el Papa, con el emperador Carlos V y con los embajadores de las grandes potencias europeas. Era un personaje muy influyente. Entre sus documentos encontré varias cartas sobre Miguel Ángel que nunca antes habían sido publicadas. Las cartas en las que aparecía Miguel Ángel estaban dirigidas a dos personalidades europeas muy importantes de la época: un poderoso cardenal inglés llamado Reginald Pole y la noble poeta romana Vittoria Colonna. Gonzaga, Pole y Colonna eran evidentemente amigos íntimos que se escribían y reunían con frecuencia. Claramente conocían muy bien a Miguel Ángel, lo mencionan a menudo.
Las cartas privadas de Gonzaga me introdujeron en el mundo oscuro e insidioso de un grupo de personas que alrededor del año 1545 conocían muy bien a Miguel Ángel. Gonzaga y los otros admiraban a Miguel Ángel, pero estaban involucrados en otros asuntos de mucho mayor calado que la escultura o el arte. Formaban parte de un renacimiento religioso que ponía en peligro a los mismos cimientos de la Iglesia Católica. El conflicto se centraba alrededor de la creciente batalla religiosa entre la Iglesia y los protestantes reformistas. Martín Lutero y sus seguidores protestantes estaban en contra de la decadencia moral de la Iglesia, la venta de indulgencias, la ostentosa riqueza del papado y la corrupción que se había extendido entre el clero. Por primera vez en 1500 años, la Iglesia Católica estaba sumida en una profunda crisis. Colonna, Paul y Gonzaga se encontraban en la primera línea de este debate religioso. Pertenecían a un número creciente de fieles católicos repartidos por toda Italia que deseaban una profunda renovación de la fe católica. Querían una reforma, pero creían que podrían conseguirla desde dentro de la Iglesia para evitar la segregación. Pero la Iglesia Católica temía las ideas reformistas y los conservadores querían tomar medidas extremas para impedirla. La historia de este grupo, cuando Miguel Ángel hizo la tumba, es más importante para mí que la tumba en sí misma. Las fuentes históricas confirman que Gonzaga, Paul y Colonna fueron reformistas importantes, y sus cartas demuestran que tenían en gran estima a Miguel Ángel. Pero, ¿eran simples amantes del arte o existía algo más en su admiración por el artista? Para averiguarlo, Forcellino se puso en contacto con Alexander Nagel, historiador del arte, que sabe que aquel debate religioso influyó en Miguel Ángel. Nagel cree que Miguel Ángel y Vittoria Colonna mantenían una amistad que sobrepasaba el arte. No sabemos cuándo Miguel Ángel conoció a Vittoria Colonna, pero debió de ser alrededor de la década de 1530. Todos los documentos conocidos indican que mantenían una estrecha relación. Colonna, celebrada poeta en vida, provenía de una de las familias más acomodadas y nobles de Roma. Disponemos de varias cartas cruzadas entre ellos, con mucha información que hablan de sus sentimientos mutuos y de sus opiniones sobre arte, poesía y religión. De esas cartas se desprende claramente que aunque Miguel Ángel y Colonna eran católicos fervientes, anhelaban una reforma religiosa. En una carta, el artista se muestra de acuerdo con una de las principales ideas sostenidas por Lutero en su ataque contra la Iglesia. Dice: «Ho visto que la gracia divina non si può comprare». Eso quiere decir que la gracia divina no puede comprarse. No se deben hacer buenas obras o dar dinero solo para conseguir una capilla en una iglesia, o pagar para que digan misas por la salvación del alma. En las cartas de Miguel Ángel aparece una preocupación creciente por su alma después de la muerte. La Iglesia Católica decía que se puede ganar el cielo teniendo fe y haciendo buenas obras, como ir a misa y dar dinero a los pobres y a la Iglesia. Pero los protestantes decían que no se podía hacer nada para comprar la salvación, porque la salvación se conseguía por la fe y solo por la fe. Se desprende claramente de su intercambio epistolar, tanto de Miguel Ángel como de Colonna, que estaban de acuerdo con el protestantismo en esta delicada cuestión. Pero si Miguel Ángel se cuestionaba la teología eclesiástica, también debió reflexionar sobre su papel como artista al servicio de la Iglesia.
Los artistas eran una parte importante del problema de la época. La mayoría de ellos hacían arte religioso, ya fueran frescos para una capilla o una tumba finamente decorada para una iglesia. Esa era la clase de trabajos que hacían los artistas. Para Miguel Ángel el problema era especialmente agudo. Su cliente principal no era una iglesia cualquiera, sino la Santa Sede, que entendía que su arte era un medio poderoso para transmitir la fe durante la misa. Miguel Ángel creaba obras de arte que glorificaban a la iglesia. Pero Forcellino encontró también unos dibujos muy diferentes que el artista hizo para Vittoria Colonna. Su mensaje era más personal que los de las pinturas de los palacios vaticanos. En un sentido material, no costaban mucho dinero, pero estaban repletos de contenido. Con esos dibujos, Miguel Ángel hace sus comentarios más mordaces sobre el arte religioso y el arte eclesiástico. O sea, el tráfico de indulgencias, de donativos y las buenas obras. Había que volver a descubrir a Cristo. Y esos dibujos contribuían a ese fin de una manera muy efectiva. En los dibujos se ignoraba totalmente a la iglesia. Jesús entraba directamente en contacto con la gente. Estos dibujos circularon entre los amigos de Gonzaga y Miguel Ángel. Parece haber dedicado uno a Reginald Pole, el cardenal inglés destinado a desempeñar un papel muy importante en las luchas religiosas que estaban a punto de iniciarse. Pole era uno de los cardenales más poderosos y respetados de su tiempo. Para comprender mejor sus ideas reformistas, Forcellino recurrió al profesor Thomas Mayer. Es importante darse cuenta de que se trata de uno de los más grandes nobles ingleses. Pole, por nacimiento, aunque no el primero en la línea sucesoria, estaba muy cerca del trono. Fue enviado a Italia por Enrique VIII, a Padua. Recibió la educación más exquisita, conocía a todo el mundo y cuando regresó a Inglaterra esperaba ser nombrado arzobispo de Canterbury, la cabeza espiritual de la iglesia inglesa. Estaba en el centro de toda esa actividad cuando dejó Inglaterra en 1532. Pole volvió a Italia en un momento crítico. Pablo III, elegido en 1534, inspiraba grandes esperanzas entre los reformistas italianos. Nombró cardenales a Pole y a otros progresistas principales, pero sin embargo, los cambios que introdujo fueron muy limitados. En 1541, Pole llegó a ser gobernador papal de Viterbo, una ciudad próxima a Roma. Su carisma personal lo convirtió en el punto focal de una red de obispos, teólogos y humanistas de tendencia reformista. Entre ellos Vittoria Colonna y Ercole Gonzaga. Según las referencias de Forcellino, el grupo se llamaba Los Spirituali. En su mayoría eran personas extremadamente privilegiadas y bien educadas, que tenían un concepto muy espiritual de la religión, que ahora sabemos que estaba muy próximo al protestantismo. Pero en su día sus ideas no eran protestantes, sino que querían que se desarrollaran de acuerdo con la forma de pensar tradicional sobre la relación del hombre con Dios. Los fieles católicos vieron en Pole una guía que podía conducirlos por un terreno intermedio y que les ayudaría a evitar una escisión con los protestantes. Querían que la iglesia fuera más espiritual. Miguel Ángel tenía ideas muy similares a las de este grupo. Más claro, pertenecía a él. Por eso reflejó sus ideas en sus imágenes. A principios de la década de 1540, los Spirituali estaban en la cima del poder y de la popularidad en Italia y en la misma iglesia. Sí, como el manifiesto. Parecía que por fin se podría realizar una profunda renovación de la fe católica. Pero muy preocupados por la creciente influencia de los Spirituali, la facción conservadora de la iglesia unió sus fuerzas para defender su autoridad. Su paladín fue el cardenal Giampietro Carafa. En una biografía del siglo XVII, Forcellino encontró una descripción sorprendente. Carafa viene descritto come il più
Carafa fue descrito como el mayor, el más glorioso y más despiadado perseguidor de la herejía en Italia, así como el mayor, más glorioso y despiadado perseguidor del grupo más importante de herejes italianos, el de Reinald Pole y Vittoria Colonna. Carafa provenía de una familia napolitana ilustre y noble. Tenía aspiraciones al papado y veía en Paul a su principal competidor. Sus destinos llegaron a estar estrechamente entrelazados. Los dos fueron nombrados cardenales a la vez. Los dos tenían grandes aspiraciones, pero Carafa se mostró mucho más activo que Paul. Aparte de eso, su formación era muy similar. Creo que eso fue un punto muy importante. Sin embargo, les separaba una generación, algo también muy importante, porque Carafa quería que Paul le tuviera un respeto que Paul no quería darle solo porque fuera mayor que él. Digamos también que Carafa no era una persona muy flexible. A diferencia de Paul, que estaba abierto a las ideas protestantes, Carafa consideraba que el luteranismo era sinónimo de herejía. Austero y rígido, se convirtió en el más fiero enemigo de los spirituali. Carafa hizo causa común con la facción romana más conservadora, que quería que la situación no cambiara. Tenía un poder tremendo y actuó astutamente. A Paul le seguían poetas, artistas y gente que no estaba acostumbrada a la disciplina. En eso Carafa le llevaba ventaja. Con Carafa dispuesto a eliminar a los protestantes y a los spirituali, Miguel Ángel se vio en una encrucijada. Desde 1536, el artista había sido contratado como arquitecto, escultor y pintor supremo del Vaticano. En 1541 terminó el Juicio Final, un fresco que representaba la segunda venida de Cristo para la Capilla Sixtina. Pero Carafa inició un ataque contra su obra, aduciendo que la desnudez de los cuerpos era obscena e inmoral, totalmente inadecuada para una capilla cristiana. Miguel Ángel quedó desolado. En su desesperación escribió: ¿qué juicio será tan bárbaro que niegue que el pie del hombre es más noble que su bota y que su piel es más digna que la de un cordero? Su sensibilidad era la esencia misma del Renacimiento. Su atención estaba dirigida hacia el hombre, no hacia la Iglesia. Afortunadamente para Miguel Ángel, el Papa Pablo III salió enseguida en su defensa. Le mostró su apoyo ofreciéndole otro encargo papal de gran envergadura. A pesar del escándalo de los desnudos de Miguel Ángel, el Papa Pablo III quiso que decorara su capilla privada, la Capilla Paulina, en la que Miguel Ángel pintaría ángeles desnudos, todavía más bellos y sensuales que los del Juicio Final. Carafa denunció los frescos de Miguel Ángel por indecentes, pero en realidad la desnudez era solo una ofensa secundaria. A lo que Carafa y sus seguidores, los conservadores, se oponían realmente era a la falta de atención que prestaba a la jerarquía eclesiástica. No había pinturas de papas u obispos con sus atavíos rituales. Jesús hablaba directamente con San Pablo. Forcellino cree que Miguel Ángel se inspiró para esta obra en un pasaje que era uno de los cimientos en que se basaba el protestantismo. Cuando Jesús dijo a San Pablo: «El que crea en mí será salvo». No resulta una exageración suponer que Miguel Ángel conocía este pasaje. Sabemos por sus contemporáneos que el artista tenía una Biblia y, como no sabía latín, su copia debía de ser una versión italiana prohibida.
Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero muy pronto siguieron su ejemplo otras ediciones, como la italiana. Sin embargo, la posesión de la Biblia por parte de los seglares era considerada un crimen contra la Iglesia. En marzo de 1542, 40 años después de haberla empezado, Miguel Ángel terminó la tumba de Julio II. Pero de nuevo se vio envuelto en un conflicto religioso. Ese verano, Carafa había pasado a la ofensiva y convenció a Pablo III para reinstaurar la Inquisición para combatir al protestantismo y a sus simpatizantes dentro del seno de la Iglesia. El Papa nombró a Carafa inquisidor general, pero al principio no le dio fondos, una forma compensatoria de actuar típica de este Papa. Carafa podía combatir abiertamente al protestantismo, pero debía tener más cuidado con los spirituali, ya que el Papa tenía en gran estima al cardenal Paul. Carafa se dedicó a reunir lentamente pruebas contra Paul, a la vez que perseguía a los reformistas menos protegidos. Su primera víctima fue Bernardino Ochino, un predicador itinerante de Siena, famoso por la belleza y contenido de sus sermones. Ochino era íntimo amigo de Vittoria Colonna y tenía muchos seguidores en Italia. Carafa llamó a Ochino a Roma para que explicara algunas partes de sus sermones que le parecían dudosas. Temiendo ser apresado, Ochino decidió ir al norte en busca de la seguridad de la protestante Suiza. Gonzaga lo despidió en la frontera. Sorella, dovete convincervi. En su huida, un temeroso pero libre Ochino escribió a Colonna: he decidido huir, ya que está claro que en Roma quieren iniciar la reforma empezando con mi muerte. Ahora podré finalmente quitarme la máscara y decir la verdad. Preocupado por la seguridad de Colonna, Paul le convenció para que entregara la carta a la Inquisición para no verse relacionada con su amigo. Así lo hizo. Pero la carta y la huida de Ochino le dio a Carafa los motivos que necesitaba para buscar el soporte internacional para su campaña contra Paul y los spirituali. La amenaza siguió progresando. Los spirituali se vieron forzados a ocultarse para continuar su trabajo en el manifiesto reformista El beneficio de Cristo. El grupo se reunió en Viterbo para preparar la publicación de su manifiesto. Imprimieron 40.000 copias, aunque el manuscrito ya había circulado ampliamente entre los reformistas italianos. Se escribió en una prosa muy directa. Estaba repleto de citas de los padres de la Iglesia, con un ligero cambio de enfoque. El punto crucial era que la Iglesia oficial no aparecía por ninguna parte. El texto opinaba, igual que el protestantismo, que la fe en Cristo era la clave de la salvación. Aunque Paul se aseguró de que se mencionaran las buenas obras, se afirmaba que la Iglesia y sus sacramentos no desempeñaban ningún papel en la salvación del hombre. Se publicó anónimamente, por supuesto, y se convirtió enseguida en el blanco de la Inquisición, que trató de retirar de la circulación el manifiesto y persiguió a sus autores. Carafa lo declaró herético y lo censuró. Reginald Paul y Vittoria Colonna, sospechosos de estar entre los editores, fueron llevados ante la Inquisición para ser interrogados. ...450 años más tarde, Forcellino cree que todavía se guardan documentos de las actas de la Inquisición contra los miembros de los spirituali. Muchos archivos y transcripciones han sido destruidos, pero en el archivo del Vaticano ha encontrado cartas de Paul y Colonna que fueron interceptadas por los espías de Carafa.
Una de esas cartas contiene una inesperada referencia a Miguel Ángel. Fue escrita por Vittoria Colonna. En ella habla de la reunión de 1543 en la que los Spirituali escribieron su manifiesto. En la carta se dice expresamente que Miguel Ángel asistió a esa reunión. Aparentemente el artista llevó uno de sus dibujos para Colonna. Su presencia en una reunión tan importante demostraba que Miguel Ángel no solo compartía los ideales de sus amigos, sino que también tuvo acceso al manifiesto prohibido de los Spirituali cuando estaba terminando la tumba de Julio II. Para Forcellino las pruebas históricas se acumulan. Opina que se nota la influencia de las ideas religiosas de los Spirituali en la tumba que Miguel Ángel hizo para el Papa. La fuente de luz, la antorcha en la mano de la vida activa, se dirige directamente al corazón del contenido del beneficio de Cristo. En el manifiesto, los Spirituali se adherían a la creencia del protestantismo de que solo la fe en Cristo podía abrir las puertas del paraíso. Pero para tratar de aplacar a la Iglesia, tuvieron cuidado en decir que las buenas obras, como la caridad, tenían también su importancia. Las buenas obras eran las ardientes llamas que iluminaban la fe auténtica de los buenos cristianos. La figura que vemos con una antorcha representa las buenas obras. No poseen el poder de la salvación, pero pueden iluminar la fe. Forcellino afirma que los Spirituali fueron la fuente de inspiración de Miguel Ángel para la extraña estatua del Papa. La estatua del Papa, que al principio me parecía inexplicable, queda perfectamente clara a la luz de las ideas de este grupo, plasmadas en el beneficio de Cristo. Para Miguel Ángel, esta era la mejor expresión del papado. Un papado que debía alejarse de la grandeza imperial para dedicarse con todas sus fuerzas a cultivar la fe. Forcellino opina que los defectos del Moisés se explican también mediante la influencia de los Spirituali. Encontró un documento anónimo, pero próximo a Miguel Ángel, que apoyaba sus deducciones iniciales de que en el último instante el artista esculpió de nuevo la estatua para volverle la cabeza hacia la izquierda. Eso explicaría lo extraño de su hombro, barba y pierna. Sabemos que Miguel Ángel era capaz de hacer una cosa así. Lo hemos visto en la Piedad de Rondanini, en la que Miguel Ángel giró 90 grados la cara de la Virgen. Pero no sabíamos que también lo había hecho en su Moisés. Cuando Miguel Ángel esculpió el Moisés en 1513, la estatua parecía mirar al frente, hacia el altar, donde el sacerdote celebraba la misa. Pero décadas más tarde, según Forcellino, el artista no quiso que Moisés mirara a los símbolos de la Iglesia Católica. Christopher Fromm, el famoso historiador del arte y mentor de Forcellino, está de acuerdo con esta teoría. Podía haberlo dejado tal como estaba. En el grandioso proyecto original debía ser una de las estatuas de la parte superior, pero se convirtió en la protagonista de un monumento en el momento en que Miguel Ángel tenía grandes dudas acerca de la iglesia oficial. Por eso no quiso ponerla mirando hacia el altar. La puso buscando la luz, una luz que él no había encontrado, pero que estaba buscando para entrar en contacto directo con Dios. Redirigiendo la mirada de la estatua fuera del altar, Miguel Ángel manifestó su creencia de que Dios se relaciona directamente con el hombre sin intervención de los clérigos. Forcellino está convencido de que el artista transformó un monumento dedicado a la memoria de un papa en el manifiesto político y religioso de los Spirituali. Pero en 1549 murió el Papa Pablo III, que había protegido durante mucho tiempo a los Spirituali y a Miguel Ángel, a pesar de haberle concedido a Carafa la autoridad para perseguirlos.
Antes de expirar, el Papa dijo que Paul era su favorito para sucederle. Pero al inglés le faltó un voto para conseguir la mayoría. Podían haber evitado una solución traumática a la crisis religiosa de Europa. Pero el cardenal Carafa hizo desaparecer esa esperanza cuando intervino en el cónclave diciendo que tenía pruebas de la herejía de Paul. La prueba consistía en la participación de Paul en la publicación del manifiesto El beneficio de Cristo. Paul fue derrotado. El sueño de los espirituali de reformar la Iglesia quedó hecho añicos. En 1555, Carafa fue nombrado papa. Y la Inquisición se convirtió en una de las herramientas fundamentales de la Iglesia. Una de las primeras decisiones de Carafa fue retirarle la pensión a Miguel Ángel. El artista se encontró aislado y solo. Vittoria Colonna había muerto en circunstancias misteriosas unos años antes. Reginald Paul huyó a Inglaterra. Sus aliados le proporcionaron un puesto de embajador ante el Papa, pero Carafa trató repetidamente de extraditarlo y llevarlo a juicio. Como Miguel Ángel, Ercole Gonzaga fue silenciado por miedo. Los nombres de casi todos los espirituali estaban en poder de la Inquisición, y algunos de los más íntimos amigos de Miguel Ángel fueron encarcelados. Forcellino cree que el simbolismo que Miguel Ángel había impreso en la tumba del Papa, realizado en un momento en el que los espirituali eran fuertes, podía acabar costándole la vida. Por eso necesitaba enmascarar el auténtico significado de su obra. En aquel momento, si alguien expresaba abiertamente sus ideas sobre los espirituali, corría un grave peligro. La tumba, que era de piedra, había nacido de la convicción de que sus ideas triunfarían algún día. Eso explica por qué, un año más tarde, al dictar su biografía a Condivi, Miguel Ángel dio una descripción absurda y equívoca de su obra. Las palabras de Miguel Ángel ocultaban cuidadosamente el auténtico significado de las esculturas. La antorcha y la corona de laurel que Forcellino creyó al principio que simbolizaban la idea de los espirituali de que la caridad era importante, pero no podía conseguir la salvación por sí sola, se convirtió en una guirnalda de flores y en un espejo, representando la prudencia. La referencia a la prudencia tenía evidentemente un doble sentido. Pensamientos religiosos prudentes para todos y acciones prudentes para él, dadas sus peligrosas circunstancias. Increíblemente, la tapadera de Miguel Ángel se mantuvo durante 4 siglos y medio. Miguel Ángel vivió el resto de sus días en un clima de miedo e intimidación. El Papa Carafa amenazaba con destruir el juicio final, y la Iglesia acabó cubriendo los desnudos de las capillas Sixtina y Paulina. Sin embargo, aunque Carafa trató de relegar a Miguel Ángel, otras personas dentro de la Iglesia le pidieron que protegiera la imagen del papado. Fue llamado para que salvara la Basílica de San Pedro, cuya construcción se había iniciado en 1506. La enorme basílica se convertiría en un símbolo viviente del incuestionable poder papal. Pero la construcción se vio acompañada de corrupción y escándalos.
y la Iglesia creyó que Miguel Ángel era el único que podía restaurar el orden y acabar el proyecto. Así, bajo la opresiva ley de Carafa, el artista tuvo que trabajar en su última y abrumadora obra. En sus últimos días, Miguel Ángel trabajó también en una escultura para su propia tumba. Se retrató en ella de Nicodemo, el hombre que fue a ver a Jesús crucificado por la noche, porque no tuvo el valor de hacerlo abiertamente durante el día. En esta escultura tan personal, el artista lamentaba claramente su tormento de no haber podido manifestar su verdadera fe en público. Cuando Miguel Ángel sintió que la muerte se le acercaba, quemó casi todos sus dibujos y cartas. No quiso que nadie conociera sus más íntimos pensamientos. Confortado por su Biblia, murió en su cama el 18 de febrero de 1564. Su cuerpo fue conducido fuera de la ciudad bajo balas de heno. En Florencia, la ciudad nativa de Miguel Ángel, cientos de personas acudieron con lágrimas en los ojos a rendir el homenaje final al hombre al que llamaban el artista divino. Solo con su muerte pudo Miguel Ángel escapar de la ciudad en un momento de profunda agitación interna. Dedicó toda su vida a servir a la Iglesia y a hacer monumentos para ella como devoto y fiel católico. Pero al mismo tiempo, el extraordinario pintor, escultor y arquitecto luchó valientemente para defender abiertamente su idea de lo que debía ser la Iglesia.